Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy traemos una vez más, estamos muy, pero muy satisfechos de que Nicolás del Toro vuelva a estar en nuestro programa. Es nada más ni nada menos que el director de un instituto aquí en España, el Instituto Vega de Largos, en Cejín. Ustedes lo saben, nosotros hemos hablado muchísimas veces acerca de los institutos aquí en España y cómo trabajan. Y nosotros vamos a dedicar más que nada este reportaje a Nicolás del Toro, a la gente que nos ve por Centroamérica, por Sudamérica, para que conozcan cómo funciona un instituto. En nuestro caso, nosotros pensamos que los institutos españoles, ya nos lo dirá Nicolás del Toro, funcionan realmente de una forma sobresaliente. Un 10 de 10 sin ningún tipo de duda. Tenemos a nuestro hijo que ha estudiado en varias partes del mundo, pero les puedo asegurar que aunque lo haya hecho como lo hizo en Estados Unidos, en Canadá, en Emiratos Árabes, en Francia, él evidentemente donde realmente se forjó con una muy pero muy buena educación, hoy ya es desde hace 2 años doctora en medicina, fue aquí en España y sobre todo acudiendo a un instituto en Cejín. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Hay un problema, Nicolás. Primero agradecerte que hayas dejado tus múltiples tareas como director del instituto para venir a conversar con nosotros una vez más. Nada. Lo primero que te quiero decir es que se ha generalizado un poco, porque tanto allí en Montevideo, en Uruguay, como en Buenos Aires, como en Quito, en Ecuador, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, en el Distrito Federal, en México, el bullying, el acoso escolar, cada día está avanzando de una manera realmente inquietante. Entonces, lo primero que te preguntaría es, en los institutos españoles, y sobre todo en el tuyo, en el que dirigís, el bullying, ¿cómo está? Pues yo creo que lo tenemos controlado, porque estamos poniendo todos los medios a nivel de consejería, a nivel estatal de consejería, a nivel del propio centro, a nivel del equipo directivo y a nivel de programas que estamos llevando a cabo, como por ejemplo tenemos un programa de mediación entre iguales. Entonces, cuando vemos o detectamos cualquier tipo, por pequeño que sea, de acoso, de bullying, pues automáticamente ponemos en marcha nuestro maquinaria, por así decirlo, de mediación, donde hay profesores incluidos, hay profesores y hay alumnos. Y lo que se hace es tratar de hacer una mediación, es decir, hablar con los alumnos agredidos y agresores, o sea, hablar con todos ellos, con el fin de entre ellos mismos, entre los propios, con su misma edad, ¿no? Tratar de solucionar el problema. Que muchas veces son problemas muy pequeños, que si se solucionan pronto, después no llegan a más. Y eso es lo que normalmente ocurre con el bullying. El bullying, o el acoso, o el ciberacoso, es que si se denuncia pronto, si un chiquillo, nosotros estamos haciendo una campaña, tenemos buzones en la puerta de jefatura de estudios, cartelería, haciendo campaña para que el alumno que se ve acosado, aunque sea una tontería, que no lo comunique, no lo diga, porque así nosotros podremos atajarlo de alguna manera, ¿no? Porque, como ya digo, si se enquista el problema, si el bullying lo dejas pasar como que no pasa nada y va avanzando, al final es muy difícil de atajarlo. Al final ya tendrías que entrar a expulsiones, Fiscalía de Menores, Guardia Civil, Policía, y eso es lo último que nosotros queremos dentro del centro educativo, porque lo primero que queremos hacer es tratar de solucionar el problema. Le viene bien al agredido, porque cuanto antes se solucione el problema, mejor para él, y le viene bien también al agresor, porque al final no llega a nada, porque si él se da cuenta
que mucho ha ocurrido. Tenemos un programa de mediación en el que los propios alumnos han enfrentado a los dos y los han de alguna manera puesto de acuerdo para que no vuelva a hacer, y los propios chiquillos, el propio agresor, al final se ha dado cuenta de que lo que estaba haciendo, que él creía que no lo hacía, que lo hacía como broma, resulta que esa broma en el otro sí le afectaba mucho. Y por esa razón, cuando entre ellos mismos hablan, se da cuenta, pues no lo voy a volver a hacer. O sea, y ahí ese pequeño problema, como ya digo, se acaba, se corta de raíz. Si lo dejamos avanzar, puede enquistarse, puede llegar a problemas mucho más serios. Hoy en día hay un problema que nosotros es muy difícil desde los centros atajarlo, y es el ciberacoso. El problema de los móviles, el problema de las redes sociales y móviles. Los grupos de WhatsApp, grupos que tienen entre ellos, que al final, cuando tú te enfrentas a la cara a uno, pues yo te puedo insultar a ti, pero tú me insultas a mí, o yo puedo decirte que eres tal y tú defenderte de alguna manera. Cuando estamos cara a cara es más difícil, pero cuando es de manera privado, por escrito, y que no sabe a lo mejor quién es el que está, es muy fácil insultar. Es muy fácil coger y acosar a otra persona. Y eso es difícil por parte de los centros educativos de poder atajarlo. Donde hay que atajarlo verdaderamente es en la familia, en las casas. En las casas son la familia, los padres, los madres son los que sí pueden ahí sujetar de alguna manera a sus hijos. Porque, a ver, el otro día lo decía el juez de menores, Emilio Calatayud, que seguramente está haciéndose muy famoso por sus conferencias que está dando a lo largo de toda España. Pues este hombre lo decía muy claro. A ver, el teléfono a un menor, ¿quién lo paga? Lo pagan los padres. Pues tienes derecho a coger y ver qué es lo que está haciendo con su teléfono su hijo. O sea, es que lo estás pagando, estoy pagando, yo como padre lo estoy pagando, entonces, nene, enséñame qué estás haciendo. Claro. Si el chiquillo no está haciendo nada malo, no va a pasar nada. El chiquillo, toma, papá, pues, míralo. Pero si el chiquillo sí que verdaderamente está haciendo algo malo, y hablamos algo malo como el acoso o ciberacoso que está hacia compañeros o amigos, que no tiene por qué ser del propio círculo de ellos, sino puede ser pues uno que ven que es muy feo y bueno, pues vamos todos a por él a decirle que es feo. Es una broma, de mal gusto, pero es una broma, pero al final el chiquillo cuando se entera se siente acosado, porque es acosado por uno, por varios, porque el acoso realmente no es cuando hay una discusión entre dos personas. El acoso tiene que ser a lo largo del tiempo, el acoso tiene una serie de facetas, ¿no?, para evaluar si es acoso o no es acoso. Por eso digo que lo mejor, lo fundamental, y desde aquí lo digo a todo aquel que me esté escuchando, que tanto padres como alumnos, que lo más mínimo que vean, a la mínima, que lo denuncien en el centro educativo. Porque es ahí donde vamos a poder solucionar ese problema si es dentro del ámbito del centro educativo. Si está fuera del ámbito del centro educativo porque es con otras personas, ya ahí nosotros no podemos actuar. Pero sí dentro del centro educativo es fundamental la denuncia. Avisar al profesor, avisar al jefe de estudio, avisar al tutor, que el chiquillo no tenga vergüenza ninguna y lo diga, lo comunique. Oye, fulanico de tal, pues me ha dicho 2 veces tonto y no me gusta que me diga tonto. Es una tontería, pero se puede sentir agraviado ese chiquillo porque le ha dicho 2 veces tonto de mala manera. Pues se lo denuncia y ya verás como la tercera ya no te lo dice. ¿Por qué? Porque lo solucionamos. Hablando, Nicolás, de la mediación, hoy llegaste un poco tarde al programa y es lógico y evidente que lo hayas hecho porque nos has contado de que ha habido un problema precisamente hace poco tiempo entre 2 chavales, ya los contarás, y hasta vino la policía por una denuncia a tu instituto, por eso llegaste un poco tarde. Y también, no hace mucho, yo estuve entrevistando con estas cámaras a una señora venezolana cuya hija también va a tu instituto, y nos contaba que la hija a veces tenía un poco de reticencia en cuanto a ir al mismo, porque se sentía acosada por sus alumnos. Contanos un poco acerca de estos 2 casos. Bueno, el primer caso que me has dicho, es un problema que ha habido de una agresión de un chiquillo a otro. Una agresión en la cual nosotros como centro inmediatamente ponemos nuestras medidas. La medida es avisar a los padres del agresor, lógicamente,
le decimos lo que ha hecho su hijo y se le pone como medida cautelar el máximo tiempo que nosotros podemos poner, que son 15 días. 15 días hábiles viene a ser aproximadamente unos 20 días del mes, casi un mes, ¿no? Eso es como medida cautelar. Si vemos que hay una denuncia, puede ser que, oye, es que no es la primera vez, que esto ya viene siendo tal, pues entonces automáticamente se abriría un expediente disciplinario, un expediente donde ya se empieza a investigar qué es lo que ha ocurrido. Pero en este caso no, en este caso solamente fue una agresión, ¿no? La agresión al final ha llegado a oídos de la policía local y ha ido a nuestro centro a preguntarnos qué es lo que había pasado. Le hemos contado lo que había pasado y incluso como tenemos cámaras, pues se han llevado una cámara, una grabación de una cámara en donde se ve cómo uno agrede al otro. La policía dice que no tienen más remedio que denunciarlo a la Fiscalía de Menores. Bueno, pues lo pondrán en manos de la Fiscalía de Menores, pero ya la policía, ¿no? Porque nosotros desde el centro educativo, ponerlo en manos de la Fiscalía de Menores, tendríamos que ponerlo si vemos que hay, como ya hemos dicho, un caso de acoso perpetuado, ¿no? O sea, que esto no es la primera vez, que ya van 2 o 3 veces, e incluso que el alumno denuncia, ¿no? El alumno o los padres del alumno denuncian. Entonces, automáticamente nosotros pondríamos en marcha el expediente y la comunicación, como es lógico, a la Fiscalía de Menores. Este caso ya digo que no ha sido una agresión puntual, entonces no, tanto desde la consejería como los equipos de mediación que tiene la consejería, como la inspección de educación, nos dice que cuando son casos puntuales, una agresión puntual, pues se trata como agresión y ya está. Se le pone la medida cautelar que haya que ponerle o se abre expediente disciplinario si es que fuera muy grave y automáticamente se queda zanjado el problema, ¿no? Si viéramos que cuando se incorpore el chiquillo ese volviera otra vez a agredirlo, entonces ya sí cogeríamos nosotros y lo pondríamos en manos de la Guardia Civil o de Fiscalía de Menores a lo que procediera dependiendo del caso. Ahora bien, pibes y pibas de diferentes nacionalidades que van a tu instituto, te hablaba de esta chica venezolana, ¿qué ha pasado? Bueno, esto ya ocurrió hace bastante tiempo, hace, no sé si fueron 7 o 8 años, puede ser, ¿no? No recuerdo muy bien la fecha, pero sí. Con esta chica, pues evidentemente hubo, según la madre cuando fue a denunciar, un caso de acoso, ¿no? De acoso hacia su hija. A su hija pues la llamaban, o sea, el acoso no era pegarle, el acoso no había en esa época tampoco móviles, o sea que no era una cuestión de ciberacoso y tal, sino que era, pues eso, de que a la chiquilla, pues, como era extranjera, pues los chiquillos, como ya sabemos todos, son muy crueles en esas edades, son crueles, pero todo en general, o sea, no estamos hablando de que sean humanos, que en general son crueles porque no se dan cuenta del daño que pueden hacer. Entonces, pues a una se le ocurrió ponerle un mote a esa chiquilla y a partir de ahí, pues ya se lo llamaba, no uno, sino se lo llamaban varias veces, varios alumnos, varios compañeros. Aquello lo pusimos en mano, lógicamente no teníamos en aquella época los medios que tenemos ahora, no teníamos toda la información que teníamos y se puso en manos del orientador, no me acuerdo si era orientador, Juan del Amor, que algunas veces ha venido aquí contigo, o otra chica que teníamos antes, no me acuerdo quién de los dos lo llevó el caso, pero bueno, al final nosotros vimos que era un caso de un acoso leve, no podíamos decir algo grave porque no era pegarle, no era ir a por ella a su casa, no era insultarla constantemente, sino en el ámbito escolar, ¿no? Bueno, se metían con ella. Claro, eso lógicamente no podíamos consentirlo nosotros tampoco, pero al final la madre optó por cambiarla de centro. Pues dice, vamos a tratar de ver si cambiándola de centro, y ya no sé yo, una vez que ya se fue al otro centro ya le perdí la pista, ya no sé qué es lo que ocurrió con la chiquilla, ¿no? Yo lo que sí sé es que nosotros con los medios que teníamos en aquella época, pues tratamos de solucionar lo mejor posible que teníamos aquello. Hoy en día, debido a que, como tú dices, está proliferando el tema del acoso, hay más casos ahora de acoso, más casos porque se denuncian más casos, otros a lo mejor estaban un poco más escondidos, no los conocíamos, o también porque realmente ahora, como ya he dicho, están los móviles, están las redes sociales y está todo eso que por ahí con la cara oculta es más fácil acosar, ¿no? que el otro. Y entonces, pues ya digo, ahora tenemos más medios, ahora tenemos un profesor técnico de atención educativa que está con nosotros 14 horas a la semana, que
soluciona los problemas de asentismo, problemas de mediación, problemas de que los alumnos, o sea, problemas que no podemos solucionar los profesores, porque los profesores lógicamente lo que tenemos que hacer es dar clase, es dedicarnos a dar clase, y que también solucionamos otras cosas, pero teniendo una persona como es esta, que es un profesional que se dedica precisamente a eso, a atender este tipo de conflictos y tal, pues al haber más medios, pues lógicamente creemos, y digo creemos porque denuncias no tenemos, porque si tuviéramos, oye, este mes hemos tenido 10 denuncias de acoso, pues ya aquí no vendría a decirte creemos, no, ya tenemos acoso allí en el centro, pues hay un alto índice de acoso, pero no hay denuncias, y por eso digo, creemos que no existe hoy en día en nuestro centro acoso como tal. Puede estar escondido, puede estar alguien acosando a otro y nadie se entera, perfectamente. No digo que no, pero si nadie lo denuncia, evidentemente nosotros es muy difícil saberlo. Hace un año y medio por ahí, un año y medio así, que tuvimos un caso que sí hubo una denuncia de un chiquillo que dijo ya no puedo más. La madre fue también diciendo pues que el chiquillo no comía mucho, bajando el rendimiento, o sea, que de verdad había algo ahí, ¿no? Automáticamente pusimos toda la maquinaria en marcha y solucionamos el problema. El chiquillo ahora ha aumentado su rendimiento escolar, está muy bien en el centro, la madre muy contenta porque los padres lo que queremos es que se solucionen los problemas. Yo no quiero que a uno lo lleven a la cárcel o a la Fiscalía de Menores, a no sé qué, sino yo lo que quiero es que si mi hijo tiene un problema, que se solucione. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, solucionar el problema cuando son casos leves, vuelvo a repetir. Si hay un caso grave, automáticamente a la Fiscalía de Menores y te lavan las manos. Muy bien, no en vano, yo les decía a ustedes al principio de la entrevista que los institutos españoles son un verdadero ejemplo. Y nosotros queremos precisamente hablarles a ustedes, a los directores de los institutos, de los liceos de Latinoamérica, sobre todo aquellos de América Central, aquellos, por ejemplo, en el cono suramericano, Bolivia, Ecuador, Colombia, en fin, donde esto realmente no existe, esa mediación que Nicolás nos está hablando. Nicolás, es como si fuera una materia más dentro del instituto. Yo creo que, no sé, tocaría recomendarles a toda esta gente de Latinoamérica, entonces, que buscaran esa mediación. Creo que inclusive nos podrías contar que hasta representaciones se hacen. Contanos un poco. Bueno, más que materia, llamémosle programa. Programa que no está dentro del aspecto curricular, ¿no? O sea, no es una materia como tal, no es una materia ni optativa o de libre configuración, sino que es un programa que la Consejería pone en marcha para dotar incluso económicamente a los centros que quieran llevar ese programa. No es mucha la dotación, pero bueno, algo tenemos, pues, sobre todo para cartelería y hacer algunos tipos de charlas, de conferencias y tal con los propios alumnos. Y el programa es muy sencillo. El programa lo que hacemos es que hay profesores que voluntariamente en sus horas no lectivas, o sea, las horas que no están dando clase, pero que sí tienen que estar en el centro, horas de permanencia en el centro, en esas horas, junto con alumnos que quieren también estar en ese programa, lo que se hace es trabajar con esos alumnos por parte de los profesores, sobre todo muy importante el PTSC, el profesor técnico educativo, el profesor técnico que tenemos en el centro, porque lo que hacen es instruir de alguna manera a esos alumnos que quieren mediar. Son alumnos que, entre comillas, son buenos, o sea, son alumnos que van bien en los estudios, que nunca han tenido un conflicto con nadie, o sea, alumnos que además quieren ayudar a sus propios compañeros, ¿no? Y esos alumnos, junto con los profesores, pues se hacen, como ya digo, charlas, se hacen convivencias. Hace poco estuvieron un fin de semana, los profesores y los alumnos, en un albergue, donde ahí entre todos estuvieron hablando de la convivencia y estuvieron haciendo
como tú dices, representaciones teatrales, o sea, vamos a ver qué ocurre cuando un chiquillo se porta mal con el otro, venga, ¿cómo solucionaréis vosotros? Y todo eso se han ido haciendo en esas charlas, en esos cursos, en esas convivencias que han tenido, que por cierto los alumnos vinieron muy encantados, porque son convivencias muy enriquecedoras, no solamente disfrutas del monte, como estuvieron en el monte, sino que disfrutas también de los compañeros y disfrutas también de lo que tú quieres o de lo que te has metido en el programa, que es colaborar y ayudar para que el centro funcione mejor, porque lo que queda bien claro es que un centro educativo sin problemas tiene mejores resultados académicos que un centro con problemas. ¿Por qué? Pues porque afecta a todo. Un centro con problemas disciplinarios, pues al final los alumnos, los profesores están que no dan todo lo que tienen de sí, los alumnos no están atentos porque están pensando si ahora cuando salga el recreo me van a quitar el bocadillo, si me van a hacer no sé qué, o sea, al final todo repercute. Un centro donde la disciplina está controlada, funciona mejor, se obtiene mejores resultados y es beneficioso para los alumnos, que es el fin por el cual estamos nosotros allí. Y esto deberíamos de trasladarlo también a las familias, a los padres, para que los padres hagan mucho hincapié desde su casa, porque la educación está claro que lo dan en la familia, dan el padre y la madre. Nosotros en un colegio no damos educación, damos cultura, enseñamos cada uno en su materia y damos esa cultura, pero lo que es la educación tiene que venir de casa. Si no viene una educación de casa, al final nosotros pues podemos corregir algo, pero es muy difícil. Porque cuando yo corrijo a un alumno, por ejemplo, si un alumno en su casa está comiendo pipa y las tira al suelo del comedor de su casa, ¿cómo le vas a impedir que tire las pipas al suelo de una clase? Si lo está haciendo en su casa. Es un ejemplo que seguramente no hace nadie, ¿no? Pero que es muy explícito para que veamos que si en casa hace una cosa, en clase lo va a hacer igual o multiplicado por 2. Si en casa no hacen algo, cuando llegan al centro pueden hacerlo, pero menos. O nosotros podemos corregirlo. Se puede corregir diciendo, tú en tu casa haces eso. No, pues aquí tampoco lo hagas, porque esta es tu casa. Porque los críos, nuestros alumnos, en general todos los alumnos, no entienden que un centro educativo es suyo, que no es mío como director, que no es de la consejería, es que lo están pagando sus padres, sus abuelos, sus tíos con sus impuestos. Están pagándonos a los profesionales, a los profesores, y están pagando las instalaciones del centro. Y es suyo exactamente igual, cuídalo. Una aclaración a los televidentes. Cuando nos hablan de que podrían estar los alumnos comiendo pipas en el instituto, es lo mismo que si allí dijéramos que estuviesen comiendo maníes. O sea, ustedes saben, en cada país, entonces tiene lo suyo que los otros comprendan. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Entonces, a mí se me ocurre, y es el permiso que le voy a pedir a Nicolás ahora, porque tanto nosotros en nuestro programa o una compañera nuestra, Dana García, que hace aquí en España un programa muy hermoso que se llama Gente de Aquí y que lamentablemente ella no lo sube a YouTube para que se pudiera ver en todo el mundo, pero que fueran, por ejemplo, nuestras cámaras o los de Dana a vuestro instituto para que entonces allí los alumnos hicieran una representación, le dijeran al televidente, pero entonces in situ, ¿qué es lo que hacen ellos para proteger a sus compañeros de esto? ¿Podría ser? Perfectamente. Estamos abiertos sobre todo a que se vea lo que realmente se está haciendo, porque si eso puede servir a otros centros, a otros institutos, no en España, sino fuera de España, puede servir para mejorar esa convivencia, pues encantados de la vida. Incluso que lo mismo decimos nosotros, si nosotros vemos algo que se está haciendo, algunas experiencias que se están haciendo en otros centros, pues si hay que copiarlas, se copia, porque si funcionan las cosas, pues evidentemente estamos abiertos y en este aspecto sin problema ninguno. Muchísimas gracias, ya hablaremos también entonces con Dana para ver si se puede hacer esto. Ahora bien, como director de un instituto aquí en España, contale a los directores de los institutos fuera de España cuáles son tus obligaciones,
cuáles son tus derechos como director. Bueno, derechos, lógicamente tenemos los derechos de toda persona, lo que nos manda la Constitución y los derechos que tenemos como profesores que somos, ¿no? Obligaciones muchas, porque el director, con la última normativa que tenemos, que es la LOMCE, la última que ahora mismo está en vigor, están hablando los políticos de que quieren cambiarla, de que están viendo a ver si hay un pacto, porque con las leyes educativas yo nunca llegaré a entenderlo, una ley que afecta al 100% de la población, porque si no te afecta al hijo, tú eres padre, y si no eres padre eres abuelo, y si no tío, o sea que es que afecta al 100% de la población la educación. Tengamos que estar cambiando de leyes constantemente. Ahora entra un partido político, una ley. Llega el otro partido político, le gana las elecciones y dice, pues como esa ley no me gusta, las primeras leyes que quitan son las educativas y las cambian a su modo y tal. Entonces están ahora mismo, que yo me parece muy bien, no sé si lo van a conseguir, pero están ahora mismo todos los partidos políticos en una comisión donde quieren llegar a hacer un pacto por una ley educativa que tenga al menos 20 o 25 años en vigor, o sea, que no sea ahora vengo yo, ahora la quito, ahora vienes tú la quitas, sino que haya un pacto formal por todos los partidos y eso es bueno para la educación, es bueno para los profesores, es bueno para los alumnos, porque tener una estabilidad en una ley pues es fundamental. Como decía, la ley la actual que tenemos, la LOMCE, lo que hace es darnos a los directores mucho más poder ejecutivo, o sea, antes, por ejemplo, por un ejemplo, las cuentas del centro las tenía que aprobar el Consejo Escolar, que está compuesto por profesores, por alumnos y por padres, y por el equipo directivo también. Y las cuentas las aprobaba el Consejo Escolar. Con esta nueva ley, por poner un ejemplo, las cuentas las aprueba el director. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Yo digo, eso no es muy bueno, porque al final el responsable total y absoluto soy yo, porque cuando antes la aprobaba el Consejo Escolar, aunque yo fuera responsable subsidiario por ser director, pero se diluía un poco la responsabilidad, ¿no? Oye, si me la aprueba el Consejo Escolar, pues estarán bien, pero ahora no, ahora las cuentas las aprueba el director, eso por poner un ejemplo, ¿no? O lo mismo con la disciplina antes era el Consejo Escolar el que sancionaba, o había que pasar siempre por Consejo Escolar, ahora no, ahora la disciplina automáticamente la lleva el director, es el responsable absoluto de la disciplina. Las expulsiones las hace directamente el director, que eso por un lado es bueno, porque automáticamente cuando un chiquillo hace algo mal y tienes que expulsarlo porque lo que ha hecho es grave, pues la expulsión es inmediata. Es llamar al papá o a la mamá, viene, toma, llévate a tu hijo porque ha hecho esto, y punto. Antes, con las otras anteriores leyes y tal, como yo decía, había que pasar por consejo escolar, había que abrir un expediente disciplinario, tenía que haber una instrucción de un caso, tal, perdón, y tenía que pasar un montón de filtros y al final el chiquillo lo podía expulsar como máximo 4 o 5 días, pero pendiente luego de que hubiese sanción o no. Entonces, si no había sanción, luego el padre podía ir contra el director y decir, oye, tú has expulsado a mi hijo y luego al final no había sanción. O sea, era mucho menos operativo, porque cuando hay una cosa que está muy clara, como el caso este que hemos dicho, un chiquillo le pega a otro y lo ve, y dice, es que me han dicho, no, es que lo hemos visto que le ha pegado a otro, automáticamente a tu casa. Tú no puedes estar conviviendo con tus compañeros porque eres un agresor. Un chiquillo de estas características no merece estar ahí, merece que sus padres, que para eso son sus padres, lo cojan y le digan, nene, estas cosas no se hacen, ni en la calle, y mucho menos en un centro escolar. Entonces, ese alumno debe de rectificarlo su familia, ¿no? La familia, para que cuando llegue al centro llegue. Ahora, como última pregunta de esta primera parte de la entrevista, yo te diría que con todo esto tan lamentable de los problemas que existen ya hoy en día, no solo entre los alumnos, entre ellos, sino inclusive con los profesores también, que hoy ya han llegado a los profesores esa falta de respeto increíble que apareció con el bullying. Sí, en alguna medida, aquí en España, los educadores, que son los que cambian el mundo,
han perdido consideración social? Bueno, perder consideración social la han perdido los profesores y la han perdido los padres también, porque antes a los padres se les tenía respeto. Y yo he visto a alumnos delante de los padres no tener respeto ninguno por los padres. O sea, se ha perdido a la misma vez que se va perdiendo el respeto por los padres, por los abuelos, se pierde el respeto por los profesores. Nosotros tenemos una cosa buena y es que a nosotros nos han hecho, por una ley, la comunidad autónoma nos han hecho autoridad. Es decir, nosotros somos autoridad. ¿Eso qué significa? Significa que si un profesor dice que tú me has insultado, tiene veracidad. O sea, es cierto. Si hay un alumno que agrede a un profesor, es como si le hubiera pegado a un policía o a un guardia civil, al ser autoridad. O sea, por ese lado nos han hecho autoridad y eso está muy bien, ¿no? Pero yo no veo que aquí, en general, en España, yo en Cejín, que es lo que conozco, haya habido agresiones o insultos graves hacia profesores. No son muchos los casos. No veo yo que que tengamos ese problema hoy en día, ¿no? Sí que hemos visto películas y hemos visto reportajes y tal en otros sitios, en otras partes del mundo, donde sí que verdaderamente hay serios problemas, dependiendo en qué sitios, ¿no? Aquí en Murcia, por ejemplo, hay zonas, en Cartagena hay zonas, en Lo Campano, no sé, yo no he estado nunca allí, pero precisamente el otro día tuve un curso y me decía el que me dio el curso, que estuvo trabajando allí, en esa zona de Cartagena, pues que es complicado dar clase allí, porque hay alumnos muy complicados, ¿no? Pero, sin embargo, muy gratificante para el profesorado, porque el que le gusta la profesión nuestra, cuando vas y te enfrentas con un alumno problemático, pues bueno, pues lo puedes medio llevar, pero cuando tienes media clase o más de la mitad de la clase problemática, es un logro personal tuyo el decir, oye, que yo quiero tratar de mejorar, ¿no?, la convivencia entre estos alumnos, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Hay centros que es difícil. Ahora, llegar a agresiones graves, vamos, aquí en Cejín, no. Agresiones yo no conozco ninguna. Agresión como tal. ¿Amenaza a profesores? Sí, puede que haya habido alguna amenaza, pero de eso que dices tú, como lo coja lo voy a matar. Vale, bien. Sin pensar en hacerlo. Exactamente. Exactamente. Sí. Muy bien, terminamos la primera parte de la entrevista, nos tomamos un cafecito y en pocos minutos entonces seguimos conversando. Muy bien.